En un tranquilo pueblo de Extremadura, donde los campos de trigo se mecían bajo el sol y las cigüeñas anidaban en los tejados, vivía Rashid, un hombre de 70 años cuya vida estaba marcada por sueños aplazados. Rashid, un antiguo carpintero, había pasado décadas construyendo muebles que adornaban hogares por toda la región, pero en su corazón llevaba un anhelo más profundo: escribir un libro para sus hijos y nietos, un legado de historias y lecciones que había acumulado a lo largo de los años. Sin embargo, cada vez que se sentaba con un cuaderno, encontraba una excusa. Estaba cansado, había que arreglar algo en casa, o simplemente decía: mañana empezaré. Los días se convirtieron en meses y los meses en años, mientras el cuaderno permanecía en blanco. Una tarde, mientras tomaba un café en la plaza del pueblo, su nieto pequeño, Diego, de 12 años, se acercó y le preguntó: «Abuelo, ¿qué aprendiste en tu vida? Quiero saberlo todo». Las palabras de Diego fueron como un rayo para Rashid. De repente se dio cuenta de que el tiempo, ese compañero silencioso, había estado cobrando su deuda sin que él lo notara. Había asumido que siempre habría un mañana para escribir, para compartir, para vivir sus sueños. Pero ahora, a los 70, sentía el peso de las oportunidades que había dejado pasar. Esa noche, sentado en su taller, Rashid tomó el cuaderno y comenzó a escribir. Las primeras palabras fueron torpes, pero a medida que las historias fluían, relatos de su infancia, de los consejos de su padre, de los errores que lo hicieron más fuerte, sintió una liberación que no había experimentado en años. Rashid reflexionó sobre cómo el tiempo no avisa cuando se agota. No suena una alarma, no hay un cartel que diga última oportunidad. Simplemente se desliza, llevándose consigo las posibilidades que no se aprovechan. Recordó a un amigo que siempre quiso viajar a las montañas, pero lo pospuso hasta que su salud se lo impidió. Recordó también las veces que él mismo retrasó conversaciones importantes con sus hijos, pensando que habría más tiempo. Pero el tiempo, como decía su madre, era un contable implacable, que registra cada retraso y cobra con intereses. Rashid decidió que no dejaría que su libro, su legado, se convirtiera en otro sueño perdido. A medida que escribía, Rashid encontró una nueva energía. Compartió fragmentos con Diego, quien escuchaba con ojos brillantes, y pronto sus otros nietos y hasta sus hijos comenzaron a interesarse. Lo que empezó como un proyecto personal se convirtió en un puente para conectar generaciones. Rashid aprendió que el tiempo no es solo un ladrón, también puede ser un aliado si se usa con intención. Cada palabra que escribía era un acto de resistencia contra el olvido, una forma de asegurarse de que su voz perdurara. Los estudios que había leído confirmaban que actuar con propósito en la vejez mejora la salud mental y fortalece el espíritu, algo que veía en los ancianos longevos de comunidades como las de Cerdeña. Al final, Rashid entendió que el tiempo no espera, pero mientras tuviera aliento, podía elegir no desperdiciarlo. Su libro, aunque aún incompleto, era la prueba de que nunca es tarde para empezar, siempre que se empiece ahora. En el mismo pueblo extremeño, donde el sol doraba los campos de trigo y las campanas de la iglesia marcaban las horas, vivía Fátima, una mujer de 62 años, conocida por su energía inagotable. Fátima regentaba una pequeña panadería que era el corazón del pueblo, donde los vecinos se reunían para comprar pan recién horneado y charlar. Sin embargo, en los últimos años, Fátima había comenzado a notar pequeños dolores en las rodillas y una fatiga que atribuía al simple paso del tiempo. Se decía a sí misma que eran molestias normales de la edad, nada que requiriera atención médica o cambios en su rutina. En lugar de descansar o buscar consejo, seguía trabajando largas horas, ignorando las señales que su cuerpo le enviaba. «Ya me ocuparé el próximo año», pensaba, mientras continuaba amasando pan y atendiendo a los clientes con su sonrisa habitual. Una mañana, mientras subía las escaleras de la panadería con una caja de harina, Fátima tropezó y cayó. El dolor en su espalda fue inmediato y agudo, y aunque intentó levantarse, no pudo. Fue llevada al hospital, donde los médicos le diagnosticaron una lesión grave en la columna que requería meses de rehabilitación. En su cama de hospital, Fátima se sintió atrapada.
no solo por el dolor físico, sino por la pérdida de su independencia. Allí conoció a Carmen, una mujer de 82 años que, a pesar de su edad, caminaba con paso firme y una vitalidad envidiable. Carmen visitaba el hospital como voluntaria y, al charlar con Fátima, compartió su historia. A los 60 también ignoraba mis dolores, dijo Carmen, pero un día decidí escuchar a mi cuerpo. Empecé a caminar, a comer mejor, a visitar al médico regularmente. Eso me salvó. Fátima, con lágrimas en los ojos, se dio cuenta de que sus pequeños dolores no eran solo cosas de la edad, sino mensajes urgentes de su cuerpo. Carmen le explicó que la salud no colapsa de repente. Se erosiona silenciosamente con cada decisión de ignorar las señales. Es como un jardín, dijo. Si no lo cuidas, las malas hierbas crecen hasta que no puedes moverte. Estudios que Carmen había leído confirmaban que los hábitos en los 60 determinan la calidad de vida en los 80. En comunidades longevas, como las de Okinawa, las personas mayores priorizan el movimiento y la prevención, lo que les permite mantenerse activas. Inspirada, Fátima prometió cambiar. Aunque su recuperación sería lenta, comenzó a practicar ejercicios suaves en el hospital y a planificar una dieta más equilibrada. De vuelta en el pueblo, Fátima se apoyó en sus vecinos, incluido Rashid, quien la visitaba y le llevaba fragmentos de su libro para animarla. Aprendió que la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino el resultado de pequeñas elecciones diarias. Una caminata, un vaso de agua, una visita al médico. Fátima empezó a ver sus molestias no como inconvenientes, sino como invitaciones a cuidarse. Aunque había perdido tiempo, aún tenía la oportunidad de reconstruir su fuerza. Su panadería volvió a abrir, pero ahora trabajaba menos horas y contrataba ayuda, priorizando su bienestar. La lección de Carmen resonaba en ella. El cuerpo siempre susurra antes de gritar, y escuchar a tiempo puede marcar la diferencia entre una vejez limitada y una llena de vida. En el mismo pueblo, donde las tardes se llenaban con el murmullo de los vecinos en la plaza, vivía Ehsan, un banquero jubilado de 68 años, cuya vida parecía llena de compañía. Ehsan era un hombre sociable, siempre rodeado de amigos, familiares y vecinos que lo buscaban para tomar un vino o jugar al dominó. Sin embargo, a pesar de las risas y las charlas, Ehsan sentía un vacío que no podía explicar. Era una soledad profunda, no por falta de gente, sino por la ausencia de conversaciones que tocaran su alma. Sus interacciones eran alegres pero superficiales, llenas de bromas y comentarios sobre el tiempo, pero rara vez llegaban a lo que realmente importaba: sus miedos, sus esperanzas, sus recuerdos. Una tarde, un viejo amigo de la infancia, Manuel, llegó al pueblo de visita. Los dos se sentaron en el porche de Ehsan con una botella de vino tinto, y por primera vez en años, Ehsan se abrió. Habló de su temor a envejecer solo, de los errores que aún lo perseguían, de los sueños que nunca persiguió. Manuel escuchó en silencio, luego compartió sus propias luchas, creando un espacio de vulnerabilidad que Ehsan no había experimentado en mucho tiempo. Esa conversación fue como un bálsamo. Por primera vez, Ehsan se sintió visto, no solo rodeado. No es la cantidad de gente, Ehsan, dijo Manuel. Es lo profundo que llegas con ellos. Eso cura la soledad. Ehsan reflexionó sobre sus años de conversaciones vacías. Había confundido la actividad social con la intimidad, pero ahora entendía que la verdadera conexión requería valentía. Hablar con honestidad, escuchar con el corazón, compartir sin miedo al juicio. Inspirado por Manuel, decidió cambiar. Llamó a su hija, con quien rara vez hablaba de cosas profundas, y le confesó cuánto la admiraba y cuánto lamentaba no haber estado más presente. La conversación los acercó más que nunca. Luego, buscó a viejos amigos y organizó noches donde, en lugar de charlas banales, compartían historias reales. Pérdidas, alegrías, lecciones. Estudios que Ehsan había leído confirmaban que los lazos profundos protegen contra la depresión y fortalecen la salud mental, algo común en comunidades longevas como las de Grecia. Ehsan comenzó a visitar a Fátima en su panadería, compartiendo sus pensamientos mientras ella recuperaba su fuerza. También leyó fragmentos del libro de Rashid,
sintiendo una conexión con su búsqueda de dejar un legado. La soledad que una vez lo había acechado se desvanecía, reemplazada por relaciones que lo hacían sentir vivo. Esan aprendió que la conexión no llega sola. Hay que construirla. Y el momento para empezar es ahora, mientras aún hay energía para tender puentes. Para el pueblo, Esan se convirtió en un ejemplo de que la edad no es una barrera para crear lazos significativos. Sus noches de charlas profundas inspiraron a otros a abrirse, y pronto la plaza se llenó de conversaciones más auténticas. Esan entendió que la soledad no se cura con compañía, sino con comprensión, y que cada conversación honesta era un paso hacia una vejez más plena. En el mismo pueblo extremeño, donde las tardes se llenaban con el canto de los grillos y el aroma del pan recién horneado de Fátima, vivía Zainab, una mujer de 65 años, cuya vida giraba en torno a sus 3 hijos adultos. Zainab había sido una madre entregada, sacrificando sus propios sueños para asegurarse de que sus hijos tuvieran todo lo que necesitaban: educación, apoyo, un hogar lleno de amor. Ahora, con sus hijos establecidos en sus propias vidas, uno en Madrid, otro en Lisboa y la menor aún en el pueblo pero con su propia familia, Zainab sentía que su propósito se desvanecía. Pasaba sus días llamándolos, ofreciendo consejos no solicitados, y a veces incluso organizando su vida sin preguntar, convencida de que su amor la hacía indispensable. Sin embargo, esta cercanía estaba creando tensiones que ella no veía. Una noche durante una cena familiar, su hija menor, Sara, explotó. «Mamá, te quiero, pero necesito espacio para tomar mis propias decisiones», dijo con lágrimas en los ojos. Las palabras de Sara golpearon a Zainab como un trueno. Se sintió traicionada, como si todo su sacrificio no hubiera valido la pena. Herida, buscó el consejo de una vieja amiga, Elena, quien la escuchó pacientemente mientras tomaban un té bajo un olivo. Elena, con la sabiduría de sus 80 años, le dijo: «Zainab, tus hijos no son tuyos para controlarlos. Los criaste para que volaran, no para que vivieran tu vida. Dejarlos ir es el mayor regalo que puedes darles, y también a ti misma». Zainab, al principio resistente, comenzó a reflexionar. Recordó cómo ella, a la edad de Sara, había luchado por su independencia, y cómo su propia madre la había dejado cometer errores para crecer. Inspirada, Zainab decidió dar un paso atrás. En lugar de centrarse en las vidas de sus hijos, buscó redescubrirse a sí misma. Se inscribió en un taller de pintura en el pueblo, algo que siempre había querido probar, pero nunca tuvo tiempo. Al principio, sus pinceladas eran torpes, pero con cada lienzo encontraba una alegría que no sabía que había perdido. También comenzó a reunirse con Esan y otros vecinos, compartiendo risas y conversaciones profundas que llenaban su corazón. Estudios que había leído confirmaban que cultivar intereses propios en la vejez mejora la salud emocional y fortalece la resiliencia, algo común en comunidades longevas como las de Japón. Zainab se dio cuenta de que, al vivir su propia vida, no solo se sentía más libre, sino que sus relaciones con sus hijos mejoraban. Sara, al ver a su madre florecer, comenzó a visitarla más, no por obligación, sino por admiración. Zainab aprendió que los hijos no miden el amor por cuánto sacrificas, sino por cuánto los dejas ser ellos mismos. Al soltar las riendas, encontró una nueva versión de sí misma, una que no dependía de ser necesaria para ser valiosa. Su ejemplo inspiró a otros en el pueblo a respetar las vidas de sus propios hijos, creando un espacio de libertad y amor mutuo. En las afueras del pueblo, en una casa sencilla rodeada de viñedos, vivía Abdullah, un hombre de 78 años cuya vida había sido una mezcla de trabajo duro y amor silencioso. Abdullah y su esposa, Amina, llevaban casados más de 50 años, y aunque su amor era profundo, los años de rutina habían erosionado los pequeños gestos que una vez los unían. Abdullah siempre pensó que habría tiempo para grandes planes: un viaje a Granada, largas charlas al atardecer, o simplemente sentarse juntos sin distracciones. Pero entre el trabajo, los hijos y las responsabilidades, siempre pospuso esos momentos, convencido de que algún día llegaría. Amina, con su risa suave y su paciencia infinita, nunca se quejó, pero Abdullah ahora veía el cansancio en sus ojos, un reflejo de los años que habían pasado sin detenerse
a saborear lo cotidiano. Un día, Amina sufrió un leve derrame cerebral que la dejó débil y necesitada de cuidados. Mientras la acompañaba en el hospital, Abdullah sintió un peso aplastante. Se dio cuenta de que todos esos momentos que había dado por sentado, una mirada, una caricia, una noche hablando bajo las estrellas, se habían esfumado sin que él los valorara. En su habitación, mientras Amina descansaba, Abdullah tomó su mano y prometió no dejar pasar un día más sin hacerla sentir amada. Cuando Amina regresó a casa, Abdullah cambió. Preparaba el té que a ella le gustaba, se sentaba a su lado para escuchar sus historias, y cada noche, sin falta, tomaba su mano mientras veían el crepúsculo. Esos pequeños gestos llenaban el aire de una calidez que no habían sentido en años. Abdullah aprendió que la vida no está hecha de grandes momentos, sino de los pequeños que se acumulan como perlas en un collar. Estudios que había leído confirmaban que los gestos diarios de amor fortalecen la salud emocional y física, algo que los ancianos longevos de Cerdeña practicaban con devoción. Inspirado por sus vecinos, Rashid con su libro, Fátima con su salud, Ehsan con sus conexiones y Zainab con su libertad, Abdullah decidió vivir cada día con intención. Compartió sus reflexiones con el pueblo durante una fiesta en la plaza, donde todos se reunieron para celebrar la vida. Rashid leyó un capítulo de su libro. Fátima habló de escuchar al cuerpo, Ehsan de la conexión profunda, Zainab de dejar volar a los hijos, y Abdullah de atesorar cada instante con los seres queridos. Mientras el sol se ponía, el pueblo se unió en un brindis, no solo por la longevidad, sino por la sabiduría de vivir plenamente. Abdullah, con Amina a su lado, sintió que, aunque el tiempo había cobrado su precio, aún podían escribir capítulos nuevos juntos. La lección colectiva resonó. La vejez no es una sentencia, sino una invitación a priorizar lo que importa. Cada vecino se llevó algo, un propósito, un hábito, un perdón, un abrazo. La plaza, iluminada por faroles, se convirtió en un símbolo de que el tiempo, aunque implacable, también es generoso con quienes lo abrazan con valentía. Y así, con risas y promesas silenciosas, el pueblo cerró un capítulo, sabiendo que el siguiente estaría lleno de vida, amor y los pequeños momentos que hacen que todo valga la pena.